Mi nombre es Andrea Jacqueline Mata Saldaña, curso el cuarto semestre Grupo B en el Colegio Arturo Rosenbluth y esta es la materia de física. El día de hoy hablaremos de unos temas muy importantes que son el movimiento rotacional con aceleración angular constante y las leyes de Newton. Bueno, el movimiento rotacional es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo rígido, de forma que dado un punto P, cualquiera del mismo, este permanece a una distancia constante a un tiempo fijo. Para determinar de cuánto ha girado o rotado el cuerpo, se debe indicar su posición angular, especificando el ángulo θ que une el punto P con el eje de rotación, con respecto a una línea de referencia, que en estas palabras es el eje horizontal X. El ángulo θ es el ángulo formado por el radio o distancia del punto P al origen y al eje de referencia. En este caso es el eje X. Podemos decir entonces que este ángulo mide a cuánto ha rotado el cuerpo en cuánto tiempo. La distancia recorrida por el punto P para este movimiento en un tiempo determinado es igual a la longitud de arco asociada con el ángulo θ. A pesar de que la manera más utilizada para medir los ángulos son los grados, para este tipo de movimiento se usan los radianes, que un radián se define como el ángulo subtenido por un arco de longitud igual que el radio. El desplazamiento angular es el cambio o variación en la posición angular que experimenta un objeto en rotación, a medida por lo general en radianes o en cualquier otra medida dado por los giros tales como los grados o las revoluciones. Es decir, cuando un objeto gira alrededor de un eje fijo, su desplazamiento angular se determina midiendo el ángulo barrido por una línea que pasa por cualquier punto del cuerpo, intersectando al eje de rotación, es decir, una línea radial. En la figura superior hay un CD que gira en sentido antihorario, siendo su eje de rotación el eje vertical. Sobre el plano del CD se coloca un eje de referencia, el cual corresponde al ángulo θ en radianes, o la línea color verde es una línea radial que inicialmente se encuentra formado por el ángulo θ inicial con la referencia. Esta es su posición inicial. Y bueno, más tarde la línea verde se desplaza hacia una nueva posición llamada θf y el desplazamiento experimentado llamado delta θ es simplemente delta θ es igual a delta f menos delta inicial. Cualquier punto P del CD experimenta el mismo desplazamiento angular en un determinado tiempo o intervalo, excepto el centro, que es por donde pasa el eje de rotación y permanece en reposo. Ahora hablaremos sobre las leyes de Newton. Bueno, para las leyes de Newton lo primero que tenemos que saber es qué es una fuerza. Y bueno, una fuerza es todo aquello que es capaz de inducir al movimiento o una deformación de un objeto al que se le aplica la fuerza. Y hay dos tipos diferentes de fuerza. Está la fuerza de contacto, que es cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto con el objeto. Y está la fuerza a distancia, que es cuando el cuerpo ejerce una fuerza a cierta distancia del que la recibe. Ahora hablaremos sobre la primera ley de Newton. Bueno, la primera ley de Newton quiere decir un objeto se mueve a una velocidad constante en magnitud y dirección a menos que una fuerza externa diferente de cero actúe sobre él. Esto quiere decir que es una ley generada por la inercia. Entre más masa tenga, mayor fuerza tiene el objeto o viceversa. Y bueno, la inercia es la resistencia que pone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento. Ahora hablaremos sobre la primera ley de Newton. Bueno, la primera ley de Newton quiere decir un objeto se mueve a una velocidad constante. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración que se le produce a un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él inversamente proporcionalmente a su masa. Es decir, a mayor fuerza, mayor aceleración o viceversa. Esto nos dice también que la misma fuerza ejercida en una masa más grande produce una aceleración correspondiente entre la más pequeña. De aquí sale la ecuación fuerza es igual a masa por aceleración. La tercera ley de Newton nos dice que si el objeto A y el objeto B interactúan, la fuerza ejercida por el objeto A sobre el objeto B es igual a la misma magnitud, pero en diferente sentido. Es decir,
en todos los casos la fuerza de acción y de reacción es sobre objetos diferentes.